Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Municipal Coliseo Podestá. Hoy tengo el placer y el gusto de estar acompañando a los y las integrantes de la primera residencia de creación que estamos llevando aquí en el Coliseo Podestá los viernes a través de este formato telemático desde el canal de YouTube del Teatro Coliseo Podestá, mientras todavía nos seguimos quedando en casa para cuidarnos entre todos en este tiempo tan singular que estamos viviendo. Bueno, bienvenido grupo, hola Florencia, hola Jero, hola Cirila, José María, un gusto, Hola ¿cómo les Gastón. va? Hola, bien, bien, Bueno, muchas gracias. bueno, en esta charla de hoy se incorporan dos integrantes que ya están trabajando, que es Cirila y José María, que se han sumado en este trayecto del trabajo que están realizando Jerónimo y Florencia. ¿Cómo estás, Cirila? No te habíamos ¿Qué presentado tal? la vez anterior. Mucho gusto, bienvenida al Coliseo. Gracias, gracias. ¿Qué trabajo estás haciendo, Cirila, en este proyecto? En este proyecto estamos haciendo esta residencia, encontrándole la vuelta para hacer una residencia artística audiovisual que contenga elementos del lenguaje audiovisual y, y bueno, y con los desafíos que propone en estos tiempos donde hay tanto material, eh, encontrarle la vuelta para que sea atractivo, para poder construir audiovisualmente una residencia, que no es registrar una residencia que se produce, sino construirla audiovisualmente. Cirila, se me ocurría preguntarte, no es mi métier ni mi discurso, me gusta mucho el teatro, transito profesionalmente algunos lenguajes del teatro, desde la dramaturgia. ¿Hay alguna vinculación entre esto que están haciendo y lo que sería la poética del documental o no tienen nada que ver? Sí, lo pensamos un poco así. Pensamos esta residencia como ir documentándola, Ujú. lo que sucede. En una primera etapa nos interesaba hacer una presentación de la bailarina, del actor, del músico desde su casa, Ujú. donde se vean ellos en su entorno, eh, y, y sí, con un tinte documental. Sí, Ok. esa es la intención. Ok, en lo personal me han gustado muchísimo las primeras entregas que estamos siguiendo los viernes a las 20:30. José María, ¿cómo estás? Bienvenido también al Coliseo, te has integrado aquí a la dupla de Florencia y Jerónimo. ¿Qué estás haciendo en esta fase uno que decidimos llamar del proyecto? En esta, hola, primero, que nada, hola, muchas gracias por la presentación. En esta fase 1 estoy haciendo, junto con los chicos, estoy haciendo la música, con Flor y con Jero, yo vengo trabajando hace ya por lo menos 2 años, con Jero un poco más, haciendo algunas obras. En, en este caso estoy haciendo, como las otras, la música, tocando, en este caso voy a poder tocar mi instrumento, que es la batería. Siempre fue haciendo música en plan de componer eh, con el piano, con la compu, mucho música con la compu y el piano, Ujú. y, o grabándola para después que sea pasada en el momento de la obra, de la presentación. Pero en este caso la idea va a ser, por lo menos, probar con la batería, voy a tocar con la batería y voy a estar ahí componiendo y haciendo música para la obra desde la batería. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenidos nuevamente Cirila y José María. Florencia, te Gracias. quería preguntar Gracias. cómo habían sentido con Jerónimo en este principio, cómo venían transitando estos primeros encuentros de lo que decidieron llamar oportunamente fase uno de esta residencia.
Bueno, un poco como los escuchaban los chicos, ahí Cirila decía algo, me parece que fue como doble desafío. Fue por un lado, bueno, cambiar el formato de trabajo, porque en paralelo empezamos a trabajar con este registro audiovisual del proceso. Entonces, es como que, a mí me parece súper interesante, igual me encanta que Cirila se haya incorporado al equipo, yo vengo trabajando con ella hace muchos años y eso colabora muchísimo en acelerar los tiempos, porque ya hay un código en común de trabajo, pero nos encontramos como haciendo dos trabajos en paralelo, que a mí me encanta, pero es como un doble trabajo, que por un lado ir avanzando con el trabajo de la obra, y por otro lado, que es como otra obra en sí misma, otra obra de arte, es hacer ese registro audiovisual que tenga esta entidad que dice Cirila, que sea interesante, que sea digo, en toda esta situación donde hay tanta oferta, que sea mirable para el público, que el público pueda entender de qué estamos hablando. Entonces están como los lenguajes ahí trabajando a la par, como sin dejar de avanzar con la obra. Esto nos ha llevado trabajo, que está buenísimo, pero es algo que se suma, como una capa que se suma al proceso. Vamos a ver ahora, y bueno, y con las limitaciones estas de estar cada uno en su casa, con estas cuestiones de que, bueno, de las limitaciones técnicas también que eso lleva, ¿no? Pensaba, Florencia, recordarle al público que nos está viendo que originalmente esta residencia estaba pensada, por supuesto, desde la convocatoria previo al 20 de marzo, es decir, antes de la pandemia, y por supuesto que a partir del deseo y de la voluntad de estos dos creadores convocados, surgió esta posibilidad de reinventar la propuesta, y me parece que en esta idea del reinvento se duplicó la propuesta, porque sigue en pie, por un lado, la idea original de un espacio para la creación, y este trabajo de documentalización, de registro, acompañado por estos nuevos compañeros que hoy están participando, abre una segunda línea de trabajo. Y pensaba, Jerónimo, te quería preguntar, ¿piensan que esta poética oculta, que no la veíamos en la primera idea de convocatoria, va a terminar formando parte lo documental de lo que va a terminar siendo la obra? Quiero decir, si esto que está surgiendo en paralelo va a ser reabsorbido por la obra cuando la imaginemos puesta en escena. Yo creo que sí, o por lo menos, ¿qué tal? No sé si saludé. Yo creo que la obra en sí o la dramaturgia de la obra está alimentada de todo eso. No solo del registro o de la experiencia del audiovisual, sino también más que nada de la complejidad de producir en este contexto, ¿no? Lo audiovisual en este momento es nuestro lenguaje, nuestra herramienta con la cual estamos contando, porque es con la que contamos en este momento, pero a la vez yo creo que la experiencia documentada, ya sea visualmente o en texto, hay mucho material de lo que estuvimos vivenciando que lo hemos bajado a papel, que va a ser parte de la obra, y obviamente que ese material audiovisual con el cual estuvo trabajando Cirila es súper riquísimo, y hay un montón de cosas que no están, que obviamente nos las guardamos, porque la obra en sí hablaría de esto, por decirlo de alguna manera. No la quiero spoilear, pero el gran potencial de la obra, o por lo menos, como digo, nosotros llegamos a la instancia de residencia, como dijiste vos, pensándola de otra forma. Y hoy se encontró, hoy no, hace 5 meses se encontró con todo esto, y la verdad que era inevitable no dejarlo atravesar. Iba a ser muy tonto de nuestra parte no utilizar eso como un material. Sí, yo los escucho a Cirila, a José María, a Florencia y a Jerónimo, y también estamos permanentemente en contacto, todos los que habitamos este planeta,
y en contacto con las novedades, las noticias, los números, las expectativas, y pensaba las expectativas de esta residencia antes de la pandemia, las expectativas en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, y aquí ya comenzando el mes de septiembre. Pienso que el planeta entero y el arte no está exento a estar atravesado. Estamos necesariamente atravesados por esta realidad. Y piensan Jerónimo y Florencia, por supuesto también Cirila y José María, que esta pandemia, que ya no eran 15 días, que no eran 20 días, esta pandemia como paradigma va a modificar para siempre las prácticas performáticas de la escena. Digo, ¿piensan que se va a volver a lo mismo de antes o que ya no va a ser lo mismo que antes? Flor, Jero, no sé si se entiende la idea que quiero reflexionar. Sí. No sé, ¿voy yo? Sí. Dale, si querés. Yo creo que no va a cambiar, que va a volver otra vez a lo mismo. Creo que las artes escénicas han pasado por cosas más terribles aún, tienen más de 2000 años de vida y siguen siendo igual. Yo creo que esta es una instancia y que en algún momento la vamos a pasar y volveremos otra vez a la situación de convivio, diría Dubatti, porque es inevitable. Okay. Obviamente que para mí lo que va a pasar es que yo, por ejemplo, quedé encantado, estoy fascinado con lo audiovisual y le he tocado un poco de, mirando cómo trabaja Cirila o escuchándola, me metí a jugar con eso. Entonces aprendí un montón de herramientas de manera autodidacta que creo que las incorporaré a mis próximos trabajos seguramente, y me parece que en ese sentido hubo como una especie de diálogo con la tecnología que por lo menos yo no lo he tenido y que bienvenido sea. Okay. Pero yo creo que, no digo mañana, pero yo creo que vamos a volver a otra vez, digo, pasaron pestes, pasó de todo el teatro y sigue siendo igual. Ok. Florencia, bueno, te conocemos en la ciudad de La Plata, muy vinculada con el universo de la danza, entre otras cosas. ¿Cómo ves el panorama de la danza en relación a este impacto ya de 5 meses de frente a cumplir 6 meses? Digo, ¿ha modificado, ha generado preguntas en el campo de la danza esta pandemia? Pensaba en esto que decía Jerónimo. Sí, a mí me parece que como que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Como que hay una transformación de cómo se piensa la danza, cómo se piensa el lenguaje de la danza y cómo se va a comunicar la danza de aquí en más. Pero por otro lado, y hay por lo menos de mi parte y en general de todas las colegas y colegas con las que estoy en comunicación, hay un deseo digamos, hay una intención de transformación y de poder, como, para mí yo digo, hace años que vengo estudiando y también doy clase de historia de la danza, como que voy como reflexionando todo el tiempo. El otro día me pasó con un grupo de la Escuela de Danzas, en estos momentos, en pensar como en la historia de la danza, en estos momentos de quiebre, ¿no? Como mirando para atrás, cuáles fueron momentos de ruptura, qué quedó del anterior y qué transformó, etcétera. Yo creo que Jerónimo dice, digo, ahí discuto un poco con él, es un momento, es como que se aceleró en algún punto cierto quiebre o cierta transformación. Seguramente recuperemos algo del anterior, y además lo que la danza más necesita es cuerpos en contacto o en cercanía o en proximidad, pero parte de este momento, esto genera para mí un cambio de cómo conseguir, cómo crear estas posibilidades de criar a distancia, de cómo comunicar, bueno, como que hay un montón de cuestiones que seguramente, yo el otro día hablaba con mis alumnos, las vamos, digamos, quien estudie danza dentro de 50 años, para mí el 2020 va a ser un año estudiado, Un capítulo del índice. De cambio.
Va a ser un capítulo, yo creo que va a ser un capítulo, no sé, no lo puedo asegurar, pero me parece que sí, que va a ser un capítulo. Ok, ok. Bueno, Sí. quería hacer una anteúltima pregunta, Jerónimo. Esta residencia surge con la idea original de generar un espacio para la creación en términos formales, más clásicos de trabajos de producción. ¿Podríamos decir que en esta instancia están vislumbrando un posible texto de hipótesis para el trabajo de lo que va a ser la obra como habitualmente el público raso conoce? Digo, ¿hay un libro? ¿Se empezó a escribir? ¿Pudieron empezar a bocetar los primeros lineamientos de esta obra que surgiría de esta residencia, con pandemia incluida? Sí. Un poco, yo ya teníamos unos bocetos previo a la pandemia, o por lo menos con Flor siempre trabajamos con la idea de proyectar más o menos qué tipo de trabajo nos gustaría hacer. Cuando nosotros nos enteramos de esta invitación, empezamos obviamente a imaginar qué tipo de obra nos gustaría. Esa es la forma con la cual nosotros trabajamos. A partir de una idea formal, un disparador formal, poder empezar a crear dramaturgia, coreografía, o los lenguajes que trabajemos. En este caso en particular tuvimos que crear prácticamente la dramaturgia antes de pisar un escenario, es así. Así que lo que hicimos fue un poco esa idea, primera formal, en la cual teníamos pensado que estuvieran el lenguaje, la música, la danza, el teatro y la multimedia dialogando, o lo audiovisual, perdón, y lo atravesamos de todo esto. Entonces empezamos como a charlar sobre qué nos pasaba desde nuestro lugar de artistas, ¿no? Solamente desde nuestro lugar de artistas en función de la cuarentena, y no solo de la cuarentena, sino también de la pandemia, ¿no? Y en contraposición a cómo veníamos viviendo, ¿no? Esta idea de parar la pelota estuvo como muy dando vueltas en ese mundo, el cual queremos crear, y prácticamente hay un boceto de dramaturgia que, ni bien se pueda empezar a probar algunas cuestiones, ya estaría preparado. Buenísimo, buenísimo, Jerónimo. Yo le quiero contar al público que con el equipo estamos en contacto, en mi persona, en representación del teatro, como ese espacio que se quiso generar desde el teatro y ahora lo estamos generando telemáticamente. Voy a confesar que estamos muy expectantes, ya que se ha aprobado el protocolo en Provincia de Buenos Aires para cuando estén condiciones dadas, para poder volver a ingresar al teatro a ensayos con grupos reducidos de personas, lo que también ya estamos escuchando en los medios periodísticos, lo que se llama el streaming o la grabación de enlatados. Así que tenemos muchas ganas de que ese momento se acerque, ya que hay un protocolo que nos acompaña a poder abrirles las puertas presenciales a este proyecto para seguir compartiendo con ustedes a través de estos encuentros virtuales el proceso que están llevando adelante Florencia, Jerónimo, Cirila y José María. Chicos, muchísimas gracias. Ojalá que cuanto antes podamos verlos en el teatro y continuar este trayecto ya con comenzar a vincular lo audiovisual, lo musical, lo teatral, lo performático, la dramaturgia y todo esto en la práctica real dentro del espacio del teatro. El Coliseo está con muchas ganas de recibirlos presencialmente con todos los cuidados que todos ya vamos aprendiendo, además de los que el teatro debe cumplir. Así que invitamos al público todos los viernes a las 20:30 desde el canal de YouTube del Teatro Municipal Coliseo Podestá. Si no pueden estar a esa hora, no se hagan problema, que los capítulos quedan colgados en el canal de YouTube del teatro para que los puedan ver cuando tengan un ratito. Vale la pena acompañar a estos artistas locales de nuestra ciudad en este proyecto que se llama Primera Residencia de Creación del Teatro Coliseo Podestá. Gracias Florencia, gracias Jero, José María, Cirila. Hasta el próximo capítulo. Gracias a vos.
Gracias. Gracias, Gastón.